Hablemos de arroz verde. Ayer, Diario El Telégrafo publicaba, Viviana Bonilla dice que no sabía el origen del dinero de la campaña. El nombre del asambleísta aparece en los expedientes de Arroz Verde. Su ex coordinador de campaña en 2014 indica que todos los fondos que llegaron de Alianza País se depositaron en el Banco Nacional de Fomento. Viviana Bonilla tiene la gentileza de atender una invitación de este espacio y ya está aquí en nuestro programa. Legisladora, bienvenida. Buenos días. Buenos días, Fabricio, Alexis, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos quienes nos escuchan en esta mañana. Muy bien. Coméntenos qué pasó, ¿qué le puede explicar usted a la audiencia a través de este medio respecto de el manejo de los recursos de su campaña para la alcaldía de Guayaquil en 2014? Bueno, como usted bien dice, recordarle a la ciudadanía que esto está siendo investigado ya por la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, me parece importantísimo hacer varias puntualizaciones. Y esta investigación que está haciendo la Fiscalía realmente tendría dos partes. La primera investigación es de una estructura que supuestamente se dedicaba a recoger fondos de contratistas del Estado a cambio pues de contratos. Y la segunda investigación o la segunda parte, como quieran llamarle de esto, son los supuestos aportes de campaña que no han sido reportados. Quiero decir, desde lo que es la esfera de Viviana Bonilla, en ninguno de los dos casos he tenido ni siquiera una mínima participación. Respecto de lo primero, desde que fui parte de Alianza País hasta mi desafiliación el año pasado, ni en mi campaña, ni antes ni después, fue responsabilidad mía recaudar, gestionar o recibir fondos de absolutamente ningún contratista. Es más, de hecho, si quiero irme un poco más allá de la nota periodística publicada por el señor Villavicencio, recordarán que aparecen contratistas con códigos, ciertos contratistas con códigos, no contratistas del Estado. En ningún momento, ni siquiera conozco a los directivos, pero en ningún momento he contratado, ni directa ni indirectamente, con ninguna de esas personas, porque además los cargos que he tenido no han sido de ejecución de la obra pública, y eso es importante decirlo. En lo segundo, de los supuestos aportes de campaña no reportados, y aquí de pronto me quiero detener un poquito más, porque esto no es un problema solo de Alianza País, esto realmente es un problema de todos los movimientos políticos en el Ecuador, lo cual tiene que traer como reflexión que urgen reformas al Código de la Democracia. Para transparentar los ingresos que registran las organizaciones políticas para invertir en campaña. No solo para transparentar, sino para permitir que empresas que quieran aportar de buena fe lo puedan hacer. Más de alguna manera legalizar el lobby. De alguna manera hacerlo, pero también decirles que cierta estructura política quiere posicionar de que esto ha sido un tema solo de Alianza País. Entonces, aquí por eso yo digo, Cristian Zurita, en estos micrófonos nosotros le preguntamos al asambleísta y él nos dijo que el arroz es solo de color verde, que no tiene otros colores. Por eso le digo, entonces, eso es lo que dicen. Pero evidentemente no es un tema solo de Alianza País. Y sin embargo, si fuera solo de Alianza País, entonces yo pregunto, si estamos hablando de Alianza País, ¿dónde está el resto de campañas? ¿Por qué no se investigan a las campañas que ganaron las elecciones? Yo le quiero recordar a las personas que me están escuchando que, como es público y notorio, yo asumí una candidatura en el año 2014 que yo sabía que iba a perder. Una candidatura contra Jaime Nebot que era extremadamente difícil. Yo asumí este desafío. ¿Usted estaba consciente de que no tenía posibilidades frente a Nebot? Teníamos muy pocas posibilidades y yo asumí el desafío de hacerlo y enfrentarlo, por supuesto, con altura, que creo que lo hice. Usted renunció a su curul, me parece, o a la gobernación del Guayas. Yo renuncié a la gobernación del Guayas, sí, y entonces asumí la candidatura. Fue una campaña pues muy dura en todo aspecto. Sin embargo, pues es importante decirlo, cuál es el papel de un candidato o cuál fue mi papel. Pero, insisto, si estuviéramos hablando solo de Alianza País, ¿qué hay de la candidatura en esa época? De las candidaturas que Alianza País también financió, por ejemplo, la de Augusto Barrera en Quito, la de Baroja en Pichincha, la de Troya en Los Ríos que ganó. Es decir, no puede ser entonces que se quiera posicionar que Alianza País aparentemente financió solo a Viviana Bonilla. Y sobre eso, yo como candidata, Fabricio, y a los que me están escuchando, la labor de la candidata, al menos la mía, fue exclusivamente política. Salir a recorrer, participar en mítines, reunirme con los barrios. Usted no estaba al tanto de las especificidades operativas de su campaña. De eso no estaba al tanto usted. Uno asume la candidatura pensando que quien financia esa candidatura es el movimiento al que pertenece. Y usted no sabe el origen de los recursos que le da el movimiento. Así es, si en el camino se determina, o la Fiscalía determina en base a una investigación objetiva, que los recursos pues vinieron del Vaticano, que los recursos vinieron de la Fundación de las Hermanas de la Caridad o de los bingos de la esquina, no está en mi alcance conocerlo, porque además
para cada campaña existen responsables económicos y la campaña tiene un responsable económico no solamente para distribuir el dinero, sino también para controlar que no se supere el gasto electoral. Porque los candidatos no estamos, Alexis, dígame por favor si me puedo subir a la tarima. ¿Estoy pasando o no estoy pasando el gasto electoral? Oiga, dígame si saludo aquí o no saludo a la camioneta. ¿Estoy pasando el gasto electoral? Esas no son funciones. Hay personas que tienen esa responsabilidad frente a la ley. En mi campaña hubo un gerente de la misma, un administrador, fue el señor Cristian Viteri, como ya públicamente se lo conoce, porque Alianza País necesitaba una persona que coordine entre el movimiento y mi campaña. Y eso fue exactamente lo que se hizo. ¿Cristian Viteri tenía conocimiento del manejo económico de la campaña? Por supuesto, además del manejo logístico, ¿no? Daría la impresión que él en sus declaraciones como que ha marcado también distancia respecto del origen de los recursos. Pero por supuesto, porque además, mire, ¿qué es lo que pasa? Que en el proceso, no puedo dar muchos detalles porque, insisto, esto está siendo investigado por la Fiscalía, más allá de lo que la gente conoce. En el proceso, cuando se le pregunta a los procesados o a los versionantes, ¿qué dicen? No, yo no conocía, no sabía, no sé, no tengo idea. Entonces, obviamente, viene el señor Cristian Viteri, que fue el gerente de la campaña, y dice, a ver un ratito, yo conocía, yo manejé recursos, por supuesto que lo manejé, no lo puedo negar. Que me dio el movimiento. Que me dio el movimiento y transparenté esos recursos abriendo cuentas, que por cierto eso yo me entero ahora, porque yo ni siquiera tenía conocimiento de eso. Abro cuentas en el Banco de Fomento, pues y él tendrá que dar las explicaciones apropiadas que tenga que darlo, y las concernientes. Sino del Banco de Fomento. Así es, para transparentar ante el movimiento en qué se gastaba la plata de mi campaña. ¿Y pero cuál además, era la participación de Gustavo Bucaram? Él era una persona que trabajaba en la parte logística de la campaña, es decir, acercamientos con los barrios sociales, dirigentes y todo eso. Entonces, más allá de la versión que ha dado el señor Bucaram, que evidentemente discrepo completamente, es una versión que él tendrá que sustentar lo que dice, pero aquí tenemos que ir al fondo del asunto. ¿Y cuál es el fondo del asunto? Que al menos en mi caso, como candidata, no manejé, no gestioné recursos, ni tampoco conocía, porque no estaba a mi alcance conocer de dónde venía el financiamiento de la campaña. Y como digo, habían responsables de la misma que tenían no solamente responsabilidad frente al movimiento, sino responsabilidad frente al Consejo Nacional Electoral. Yo estoy recibiendo un mensaje y me parece muy pertinente porque, claro, usted es abogada y los abogados, digamos, es una máxima jurídica. El desconocimiento de la ley no exime a una persona de responsabilidad. En este caso no estamos asistiendo a eso, a que el hecho de que usted desconozca le está eximiendo, pretende que se le exima de la responsabilidad. Eso es ignorancia legis non excusate. La ignorancia no excusa a persona alguna. Pero en este caso no aplicaría, porque lo que la Fiscalía tiene que determinar es el grado de conocimiento y de participación en el cometimiento de algún presunto delito. Entonces, si ustedes se ponen a analizar, por eso yo entré haciendo esta reflexión de esta estructura que ha recabado fondos de los contratistas, que supuestamente lo ha hecho, y digamos de una responsabilidad de no haber reportado o de no haber reportado lo suficiente ante el CNE. Viviana Bonilla no está en ninguna de las dos causales, por así decirlo, o no se ajusta mi participación a ninguna cosa de esas. Porque si entonces fuera así, Fabricio, déjeme decirle algo, yo no fui solamente candidata única a la alcaldía de Guayaquil. Conmigo estuvieron 15 concejales principales y 15 suplentes, entre esos el actual prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, que fue candidato mío a la concejalía. Entonces, si alguien quiere decir, así es, si alguien quiere decir, no, es que Viviana Bonilla puede ser que no haya sabido, pero fue beneficiaria, entonces fuimos beneficiarios todos los candidatos, pues, incluso las personas que estoy nombrando, y no solamente nosotros en esa campaña. ¿Dónde está el resto de campañas? Ahora, usted dice hace un momento, el señor Bucaram tendrá que hacerse responsable de lo que dijo en su declaración, y una de las cosas que dijo Bucaram, según recoge la nota de diario El Telégrafo, asambleísta, es que él dice recibió montos en efectivo, pero no fue por intermedio de Pamela Martínez, sino por otra persona que no identifica en un edificio en Quito. Él sostuvo que le entregaron $100,000, dinero que se lo dio al esposo de Viviana Bonilla, versión que no ha sido contrastada todavía por Fiscalía. Pero ¿cuál es su respuesta ante esto? Y él involucran a su esposo. No solamente Alexis, versión que no ha sido contrastada por la Fiscalía, sino que versión de la cual me entero 2 o 3 minutos luego de que termina su versión por un medio digital. Es decir... o sea, se enteraron inmediatamente de la versión. No, exacto, o sea, inmediatamente. Pues yo todavía no tengo acceso a la versión como tal, no he podido leerla, entonces estoy basándome en lo que la prensa y los periodistas me han preguntado. Pero solamente de escuchar esta historia, imagínese usted, transportar $100,000. Si cuando uno va al banco, pues para sacar 500,000, 2,000, 5,000 no se diga que uno hace pues un operativo y ayúdame, sígueme, policía, alerta, $100,000 como si nada.
va al aeropuerto pasando todos los controles. No sé, pues entonces alguien del nivel aeroportuario tuvo que haber conocido esto, así como que sin nada. Yo rechazo categóricamente y absolutamente estas... Pero pudo haber viajado por tierra también, ¿no? No, pues de lo que recogen los medios digitales y lo que recogen ciertos periodistas, ha dicho que lo ha hecho en avión. Por eso es que yo me permito hacer, digamos, esta declaración. Pero en todo caso, yo insisto, él tendrá que demostrar estas acusaciones. Evidentemente, yo ya he solicitado a la Fiscalía que reciba mi versión también libre y voluntaria. Y por supuesto también la de mi esposo, porque no puede ser que porque alguien dice, entonces se pone en tela de duda muchas cosas. ¿Usted está dispuesta junto a su esposo a abrir todas sus cuentas? Ya lo han hecho, sí. ya consta en la Fiscalía, desde el día 1, desde que esto comenzó, y la señora Martínez estuvo ya vinculada y siendo procesada, la Fiscalía ya pidió información a la UAFE, al Servicio de Rentas Internas, a la Contraloría, y no desde ahora realmente, Alexis. Yo he sido funcionaria pública expuesta quizás al más alto nivel desde hace varios años, y no es la primera vez que estoy sometida a este tipo de exámenes o a este tipo de auditorías. Estoy dispuesta a hacerlo permanentemente porque además es mi obligación de las autoridades hacerlo, y creo que eso es importante, eso transparenta, y creo que eso va a contribuir a la investigación. Pero insisto, no se trata solamente un tema de la campaña de Viviana Bonilla. Ojalá en algún momento los señores periodistas también puedan hacer una investigación del resto de campañas y los movimientos políticos puedan sincerarse y determinar la responsabilidad. No si un candidato, doctora, tiene o no tiene. No solo los periodistas. No solo los periodistas. Pues ahora está la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral. No solo los periodistas. Y le adelanto, Fabricio, porque usted lo mencionaba al inicio de la entrevista. La Comisión de Fiscalización va a llamar, digamos, a las personas que han sido nombradas. Evidentemente a los procesados no se puede porque están privados de la libertad o con medidas. Sin embargo, yo hablé con la presidenta de la comisión, con la asambleísta Cedeño, y yo le decía, no sé realmente quién vaya a ir, porque los privados no están obligados a asistir, como sucedió en un caso que se investigó, lo de INA Papers. Y le dije, cuenta conmigo, me avisas para coordinar porque yo seré una de las primeras que esté. Así no te venga nadie, yo estaré en la Comisión de Fiscalización rindiendo todas las cuentas y transparentando todo. No, porque entiendo que en la primera etapa será una primera etapa de convocar a la Contraloría, al Consejo Nacional Electoral y quizás a otras instituciones y autoridades antes de ir dentro de la esfera de los políticos, ¿no? Déjeme dar cuenta de un tramo de lo que publicó también Diario El Telégrafo, que me parece llamativo, y le traslado a nuestra invitada Viviana Bonilla, que nos visita esta mañana. Dice, el entonces presidente Rafael Correa confiaba en el triunfo de Bonilla, más allá que Viviana Bonilla ha dicho que era muy difícil que gane las elecciones y que estaba consciente que iba a perder esas elecciones, pero dice, Correa confiaba en el triunfo de Bonilla y Alianza País y no escatimó esfuerzos en apoyarla. Pidió un día de licencia solo para acompañar a registrar su candidatura en el Consejo Nacional Electoral. Los asambleístas de Guayas de ese entonces también pidieron un mes de vacaciones para acompañarla. Incluso Bonilla manejó una campaña distinta al resto de candidatos de la provincia. Así lo recordó María de los Ángeles Duarte, quien fue la directora de Alianza País en la provincia del Guayas. Según su declaración en la Fiscalía, el dinero que se destinaba para su promoción salía directamente de AP Nacional y era manejado por personas que fueron escogidas por Viviana Bonilla. Pregunta ahí, ¿su campaña fue distinta a las de las otras campañas de esas elecciones seccionales del 2014, Mira, doctora Bonilla? Hay que hacer varias precisiones, ¿no? Yo realmente no he podido... no lo digo yo, lo dice el Telégrafo. Sí, obviamente. No he podido tampoco acceder a la versión de la señora Duarte, pero si eso ha manifestado la señora Duarte, hay que recordarle a la ciudadanía tres cosas. Primero, ella era la directora provincial de Alianza País en la época. Es decir, cualquier reunión o cualquier decisión que se haya tomado respecto de la candidatura, no es que se le hizo a espaldas de ella, es decir, un día me levanté, entonces, ¿qué pasó con Viviana Bonilla? No, es que va a manejarla a la nacional. Tiene que haber tenido algún grado de conocimiento. Segundo, el señor Cristian Viteri en su versión, y eso también lo digo porque además es público, ha manifestado que la señora Duarte participó en la venta de entradas para un concierto de Piero. No puedo decir más porque eso lo está analizando la Fiscalía, pero además la señora Duarte se encargó de mi control electoral. Entonces no puede decir ella que estaba apartada pues de todo el control y que no sabía qué pasaba en la campaña de Viviana Bonilla. Espero que no lo haya hecho con mala fe, sino también pues dentro de las circunstancias en las que ella se desenvuelve. Pero en lo otro, referente a lo de Rafael Correa, Fabricio, entramos a un campo de subjetividades, porque Rafael Correa en plena campaña pidió licencia, y yo recuerdo que quedó encargado de la presidencia el vicepresidente Glass en ese entonces. De hecho, Correa en Quito se apersonó de la campaña de Barrera cuando empezaba el declive, ¿no? Exactamente. De hecho, digamos, si la nota quisiera ser un poco más objetiva o quisiera abarcar un poco más de temas, diría,
probablemente participó para la inscripción de Viviana Bonilla, qué bueno que haya tomado licencia. Ahora, usted dijo al principio de la entrevista... Pero cuando pidió licencia, él participó en todas las campañas, y sobre todo en la de Augusto Barrera. Muy interesante, y ahora que lo vuelve a mencionar, ¿por qué cree que a Gustavo Baroja y a Augusto Barrera no se les está enfocando tanto la investigación y se concentra en determinados nombres? Hablamos del suyo, de Alexis Nera, de Duarte. Bueno, no quiero entrar en tanta especulación. Yo recordaría también el hecho de que Paul Granda, actual presidente del IES, fue candidato a la alcaldía de Cuenca. Y no solamente eso, claro. Troya en Los Ríos ganó. Yo creo que hay que distinguir, y digamos para que la ciudadanía que nos está escuchando puedan comprender esto un poco mejor. Si alguna autoridad está en funciones y se lanza para la reelección, de alguna manera se genera la duda razonable de que estas personas pudieron haber tenido cierto acercamiento con ciertos contratistas para el financiamiento de campañas. No es acusar a nadie, insisto, son supuestos argumentos, o estamos haciendo algo de conjetura, pero para generar dudas razonables. Mire, por ejemplo, el caso de Augusto Barrera. Él firmó contrato con Odebrecht cuando era alcalde. Bueno, él no, Rodas. Bueno, digamos que tuvo acercamiento en ese momento cuando era alcalde por el tema de Odebrecht, por el tema de la construcción. Pero luego de eso, él sale a una reelección. Entonces, evidentemente es distinto una campaña de reelección con altas posibilidades de triunfo que una campaña de Viviana Bonilla en Guayaquil con pocas posibilidades de triunfo, que solamente se analice la mía. ¿Por qué digo esto? Porque la gente tiene que ponerse a pensar... Es verdad, los guayaquileños saben, Viviana se lanzó a una candidatura con pocas probabilidades de éxito. ¿A qué contratista o a qué persona era fácil que yo vaya y le toque la puerta y le diga, oiga, apóyeme, porque cuando yo sea alcaldesa, le voy a ayudar? Era bien difícil, yo no tuve acceso absolutamente a ningún contratista, a nadie. Pero probablemente el gobierno, que era de Alianza País, sí. Por eso dije al principio, hay que determinar el grado de responsabilidad y conocimiento. Ahora yo, digamos, informalmente y en confianza con ustedes lo digo, y entiendo que podría pasar en muchas campañas. ¿Quién sabe también cuánta gente atrás de uno pide plata pues a nombre de uno? Y uno no se entera. Uno está haciendo campaña, uno está en tarima, estando en entrevistas, preparándose. Mi campaña no fue fácil. Y yo no sé, pues, atrás mío qué estarán haciendo en mi nombre, qué podrán decir, qué podrán hacer o con qué fin lo harán. Pero en todo caso, no puede ser que en una investigación, porque la campaña de la alcaldía la han, pues, parado patas arriba y la han así, digamos, casi que exprimido para ver todo. Y está bien que lo hagan. Pero no puede ser que solamente una campaña que perdió con pocas posibilidades de triunfo sea investigada. ¿Qué hay del resto de campañas y campañas que ganaron? Campañas que sabía que se iba a ganar. No puede ser que Alianza País solo decidió apostar por Viviana Bonilla. Rafael Correa solo quería que Viviana Bonilla ganara. Es absurdo. Pero sí apostó, digamos, el gobierno por la campaña de Viviana Bonilla, más allá de que era, digamos, como usted bien lo anota, era muy difícil que derrota a Nebot. Incluso acabo de recibir un mensaje, me recuerdan, me dicen, corríjame si estamos equivocados con el mensaje que acabo de recibir, que incluso los canales incautados le dieron mucho eco a la campaña suya, incluso en las previas de los clásicos del Astillero. Nos dieron la misma cobertura o probablemente menos. ¿No tuvieron una cobertura preferente? Tuvimos una cobertura, es como decir que los medios privados tuvieron una cobertura preferente con el alcalde Nebot en ese entonces. Creo que entra a subjetividades. Yo era candidata, ¿y cuál es la obligación de los medios públicos? También difundir las propuestas de los candidatos a la alcaldía, es decir, ya entramos en una subjetividad si yo creo que te entrevistaron mucho o te entrevistaron menos. Caramba, ¿contra quién me estaba yo postulando? No era contra cualquier político. Pero insisto, y perdón que sea reiterativa en esto. Por favor. Tenemos que distinguir entonces el grado de participación de los candidatos y el grado de conocimiento de los candidatos en determinada campaña. Decir que Rafael Correa y Movimiento Alianza País apostó por Viviana Bonilla, por supuesto que es un hecho, pero es una verdad medias al decir, o parece decir, que solo apostó por la mía. Apuesta por todos sus candidatos, apuesta por todos sus movimientos. Es más, basta con moverse un poquito más y escarbar un poquito más, si es que quieren hacerlo, y ver, por ejemplo, a cuántos eventos Rafael Correa me acompañó y a cuántos acompañó a Paul Granda, a Baroja y a Barrera, y se encontrarán con que hay una diferencia abismal en la cantidad de eventos que participó el uno y el otro. Yo insisto, no quiero generar suspicacias ni responsabilidad a otras personas, pero sí por lo menos generar la duda razonable, que a mí no me hace clic que solamente la campaña de Viviana Bonilla sea la que está siendo investigada. Le traslado una inquietud que nos envía un oyente asambleísta. Si es una mera coincidencia que estén involucrados en este caso quienes también pasaron por la Secretaría de la Política en el gobierno del presidente Correa,
una secretaría que estuvo muy vinculada no solo a los acercamientos políticos del gobierno, sino también al manejo dirigencial de Alianza País. Y ahí hay mucha gente que ha cuestionado la forma de manejar la política durante el gobierno de Correa, que nunca separó el Estado de lo que es el partido y que prácticamente había una relación permanente durante etapa de campaña entre lo que era el presidente de Alianza País, el movimiento y el gobierno, convirtiéndole prácticamente en un solo ser. Mire, yo le quiero hacer algunas reflexiones. Primero, cuando yo ocupé la Secretaría de la Política, a mí no me tocó enfrentar ninguna campaña, ni a nivel nacional ni a nivel local, desde el 2014 hasta enero del 2016, ninguna, ni a nivel local, ni a nivel nacional, ni siquiera el tema de enmiendas que se llevó a cabo, a finales del 2015, porque yo estaba con periodo materno, y en esos meses lo afrontó Paola Pavón, esa es la verdad. Entonces, un poco como para, hacer una precisión en cuanto a los tiempos. Segundo, una cosa es que a alguien no le parezca la función que tenía la Secretaría de la Política, pero de ahí a hablar del posible cometimiento de un delito hay un abismo. Entonces, a mí no me parece que se haya implementado la Secretaría de la Política porque era una alcahuetería. Eso será la posición de alguien, pero mientras no se demuestre lo contrario, no se puede hablar de un cometimiento de delito. Es decir, lastimosamente en este país la política no es lo que es, sino lo que parece. Y tenemos nosotros, los que estamos involucrados en política, luchar permanentemente contra eso. Si a mí me pregunta un ciudadano y me dice, es que a mí no me pareció lo que hacía el gobierno, de acuerdo, respeto tu posición, pero de ahí a que me quieras inculpar del cometimiento de un delito, caramba, son dos cosas completamente distintas. Entonces yo respondo por mi gestión. La Secretaría de la Política no trabajaba en la logística, por ejemplo, de movilización, alimentación, etcétera, de los simpatizantes que venían a respaldar al gobierno de Correa. Hablo por mi gestión, Alexis, en ningún momento. La función de la Secretaría de la Política era tener un acercamiento no solamente con los movimientos y sectores sociales, sino también con las autoridades electas y con el resto de funciones del Estado. Creo que no vale la pena en este momento andar de eso, pero era política del gobierno anterior que exista una secretaría que pueda unificar, que pueda trabajar en forma conjunta por los intereses del país, en ningún momento en intereses partidistas. Si eso se llega a comprobar, pues a nivel de cualquier institución, tendrá entonces que seguirse el proceso pertinente ante la autoridad pertinente. Doctora, y cierro con esto, ¿usted ha tenido acceso al expediente? ¿Ustedes, sus abogados, han tenido acceso al expediente? Al que me llamaron a rendir versión, que es el primero, sí. Al segundo yo ni siquiera soy parte. Al segundo en donde compareció el señor Bucaram, ni siquiera soy parte ahí. Correcto. Estamos expectantes entonces del desarrollo de estos temas. Doctora, gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes, tengan un buen día. Viviana Bonilla, asambleísta independiente, conversando con nosotros sobre el caso Arroz Verde y obviamente dando su explicación en torno al manejo de los recursos de la campaña electoral del año 2014. 7:58 en la primera hora.